El título del mensaje de hoy es Redención y Consolación. Redención y consolación. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Lucas 2, 25 al 32. Empezamos por ese. Y escuche con atención. Está hablando aquí de Jesucristo niño. Cuando sus padres, José y María, llevan a Jesús al templo para cumplir la ley de la circuncisión, que era a los 8 días de nacido. Y este hombre, y también a la mujer que vamos a hablar, llamada Ana, Simeón y Ana, habían recibido una revelación de Dios de que antes de ellos morir iban a ver al que ellos esperaban. Y dice así, el que el pueblo de Israel esperaba. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Mira cómo le llama a Jesús, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mira cómo le llama, el consolador y el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Si ya me puedo morir, que él le había prometido a Dios que antes de morir se lo iba a ver al Mesías. Despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y también Lucas 2:36, había otra mujer también, que Dios le había prometido lo mismo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que a esta le llama ella esperaba la redención. El consolador, la consolación, el ungido y la redención en Israel. Y esta mujer también había recibido la misma revelación. Se encontraron allí dos personas que iban a reconocer ambos que lo que Dios les había prometido que iban a ver, lo estaban viendo en ese momento. Quizás estuvieron yendo y cada vez que circuncidaban a un niño le preguntaban: Señor, tú me prometiste que yo iba a ver el Mesías antes de morir. ¿Es ese? Yo decía: no, ese no es. Y todos los días llevaban niños, según iban naciendo, a los 8 días los llevaban. Señor, ¿es ese? No es. Años y años, no es. Ese día, cuando tuvieron María y José allí, hicieron la misma pregunta: Señor, y Dios le dijo: ese es el Mesías esperado. Padre, te damos gracias por la palabra leída. Reconocemos que no tenemos ni la capacidad, ni la sabiduría, ni siquiera la justicia propia para poder hablar en tu nombre. Por eso nos cobijamos bajo la gracia de Dios, pidiéndote dirección del Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón, a la mente, seas tú convenciendo, Señor, convenciéndonos de pecado, Señor, y que tomes control de esta predicación, tanto del que predica como del que escucha. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Aprovechamos para saludar a los que nos ven por los medios de comunicación a través del mundo, en internet y también por la televisión. Saludos a ustedes. Y hay unos teléfonos, usted puede llamar. Recuerde que si nos ve en programas grabados, que también salen por satélite, tiene que corroborar la hora de Puerto Rico. Estamos transmitiendo desde Ponce, Puerto Rico, porque hay lugares entonces donde usted puede estar allá de día y ser aquí las 2 o las 3 de la mañana y a las 12 de la noche y llama a la iglesia y no va a haber nadie. Asegúrese del horario, si es que usted es que nos ve
Ahora, si es en vivo por internet, puede llamar en ese momento porque hay personas atendiendo los teléfonos. Bueno, indudablemente que los judíos esperaban a alguien que había de venir. Era parte de la enseñanza hebrea. No era un secreto de los eruditos bíblicos, de los escribas, de los sacerdotes, de los doctores de la ley. El pueblo en general, en las enseñanzas que se le impartía al pueblo, en la sinagoga por generaciones y generaciones, se les recordaba la promesa que se había hecho de que alguien venía a libertar al pueblo, a visitar, a traer buenas noticias al pueblo que estaba en opresión, al pueblo de Israel que había perdido su gloria, que había tenido en los tiempos de David y Salomón, ¿verdad? Y entonces ellos esperaban eso generación tras generación, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que acabamos de leer es el momento en que Dios le avisa a dos ancianos de que ellos van a ver al Mesías antes de morir. Y coinciden ambos en el momento en que se lleva a Jesús a los 8 días de nacido para ser circuncidado. Recuerden que Jesús nació bajo la ley y Él es el final de la ley. Y su muerte y su resurrección representan el nacimiento del pacto de la gracia. Pero Él vivió bajo la ley y cumplió la ley porque era necesario como hebreo que lo cumpliera. Y Él fue obediente en eso, ¿verdad? Cumplió las leyes. Recuerden que, por ejemplo, Juan el Bautista, que vivió contemporáneo de Jesús, es un profeta del antiguo pacto, no del nuevo pacto. Porque los profetas son del antiguo pacto, del nuevo pacto, no por el tiempo que haga con relación a la venida de Cristo, sino desde la muerte y resurrección de Cristo para atrás es la ley. Desde la muerte y resurrección de Cristo hacia adelante es el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la salvación por la fe y no por la obra de la ley. Así que ese evento de muerte y resurrección de Cristo parte de la historia. En cuanto al mundo es el nacimiento de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo, las fechas de la historia, ¿verdad? Pero en cuanto a la iglesia, en cuanto a la redención, es después de la resurrección de Cristo y antes de la resurrección de Cristo. Realmente la iglesia comenzó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Cristo muerto y resucitado, ¿verdad? Y viene el Espíritu sobre la iglesia el día de Pentecostés. Ahí comienza la iglesia. Así que tienen que tener esto en mente porque vamos a hablar entonces de la despedida de un pacto y el inicio de un pacto nuevo. De esos nombres que se le dan a Jesús ahí, que significa consolador, ungido y redentor. ¿Qué quiere decir redimir? ¿Por qué se le llama el consolación, consolador? ¿Y por qué se le llamó el ungido de Dios? Y entonces vamos primero, para llevar un orden, vamos a comenzar por algunas de las cientos de profecías que le decían a los hebreos en el Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo, le decían, le anunciaban ese niño que iba a nacer. Claro, no tenemos tiempo para leer esas decenas y decenas y decenas de profecías que tenían que ver con Jesucristo y su venida, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Su naturaleza. Todo eso está revelado aún en el tabernáculo que hay ahí. Casi todo lo que hay ahí, la llama de fuego que representa el lugar santísimo, la presencia de Dios, la cortina que había en el medio que representa la separación por causa del pecado, el sumo sacerdote que representaba a Cristo, el cordero que representaba a Cristo, la sangre del cordero que sacrificaban que representaba la sangre de Jesús. Todo, el pan de la proposición, Jesucristo es el pan de vida, el agua, el Espíritu Santo, el agua, es el agua todo tenía que ver con la naturaleza de Cristo, aún en ese tabernáculo del desierto. Así que vamos a ver algunas de esas profecías, repasando un momentito. Vamos a ver Isaías 9, en el Antiguo Testamento. Isaías 9, después de los Salmos. Salmos está a la mitad de la Biblia, más o menos. Y después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, 10, 12, 15 páginas más o algo así. Y después viene Isaías. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Habla del nacimiento de un niño. Ahora, yo me imagino, los judíos no usan mucho este verso.
que ellos tienen en su libro, porque esto es el libro de Isaías, es parte del canon hebreo. O sea, ellos tienen este verso que está aquí, este pasaje, pero no lo usan mucho porque en el concepto hebreo, donde su confesión es Jehová, el Señor Jehová, uno es. El que a un niño se le llame Dios fuerte y Padre eterno les provoca una crisis de doctrina bien terrible. ¿Cómo es posible que si Jehová uno es y no hay más nadie y a un niño que es nacido se le llame Dios y se le llame Padre eterno? Eso solamente se le llama Jehová. Claro, ellos no reconocen la divinidad de Cristo. Claro, estoy hablando de los judíos que no se han convertido a Jesús. Entonces, ese pasaje que está en su libro no lo usan mucho porque no les es fácil explicar. Yo me imagino que el día que lo escribió Isaías, que era judío, digo, Señor, ¿tú estás seguro de eso que tú me dices? Yo estoy escribiendo que viene un niño que se va a llamar Dios fuerte y Padre eterno. ¿Cómo es posible eso? Me imagino que trae una crisis también, ¿verdad? Dice Isaías 9, del verso 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, ¿verdad? Y se llamará su nombre, de ese niño que iba a nacer, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estamos viendo que está anunciado que iban a ser un niño, ¿verdad? Un niño. Entonces, Isaías 11, ahí pasando del 1 al 4, hay muchos otros libros, pero vamos a utilizar a Miqueas e Isaías nada más. Casi en todos los libros de la Biblia hay profecías de Jesús, pero vamos a usar Isaías 11 del 1 al 4, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David, y Jesucristo era descendiente en la carne de David y de Isaí, por supuesto. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre ese que iba a venir, que iba a ser descendiente de Isaí de David, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, Miqueas tiene que, es mejor coger de Mateo hacia atrás, ¿verdad? Pasar 4 o 5 libros de Mateo hacia atrás del Nuevo Testamento y encuentra a Miqueas capítulo 5 verso 2, hablando de dónde iba a nacer Jesús, en qué pueblito iba a nacer. Eso es en el Antiguo Testamento. Me dice Miqueas 5:2. Escucha esta profecía. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de Belén, me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, o sea, su existencia, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiere decir, entonces, que está hablando de Jesús anunciando dónde iban a nacer. Tan conocido era esto, que cuando vienen los reyes de Oriente y van donde Herodes, diciéndole, Dios nos ha dicho que ha nacido el rey de Israel, que va a nacer. Y ¿verdad? Hemos sido guiados hasta aquí. ¿Dónde es que van a nacer? ¿Dónde es que ustedes esperan? ¿Dónde ustedes lo esperan? Entonces Herodes parece que no conocía bien la profecía y llama a los sacerdotes. Y los sacerdotes del templo le dicen, según la profecía, van a nacer en Belén. O sea que los sacerdotes del templo
los que se unieron en contra de Cristo, le están diciendo a Herodes dónde decía la profecía que iban a ser ese redentor. Todos estos pasajes, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que era parte de la creencia hebrea de que iba a venir en algún momento alguien que iba a ser el libertador de Israel. Hay algo que tenemos que explicar. Muchos de ellos, la mayor parte de ellos, no entendieron el reino espiritual que Jesús estableció en su primera venida. Ellos esperaban a un redentor, a alguien que viniera a libertarlos y a reestablecer el reino que tuvieron David y Salomón, de opulencia, de dominio sobre las naciones alrededor, ¿verdad? De un poder político, económico, de gloria que ellos añoraban. Constantemente estaban pensando en eso. De hecho, tanto es así que cuando Jesucristo le dice a los discípulos allá en Hechos que recibiréis poder cuando haya bendecido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, ellos le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Vamos a salir, porque estaban oprimidos por Roma, aplastados bajo la bota romana. Roma era el poder que mandaba allí en los tiempos de Cristo. ¿Nos vas a libertar de los romanos? Y Jesús los regaña, le dice: no les toca a ustedes saber los sazones o las potestades ¿verdad? Que Dios puso en la potestad de Dios. No les toca saber a ustedes eso. Les decía a la gente: mi reino no es este mundo, porque lo querían identificar como un libertador que venía como David a conquistar la tierra, a traer opulencia. Y aún los discípulos no entendían claramente qué era eso de que venía alguien. Los judíos siempre pensaron que tenía que ver con el dominio terrenal, el recuperar la gloria de David y Salomón, reyes de Israel del antiguo pacto, que vivieron bajo el antiguo pacto. Así que esas dos verdades las tenemos que entender. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 11, del 1 al 3, vemos que en el tiempo de Jesucristo, estamos ahora en el tiempo de Jesús, el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, quiere decir que Juan el Bautista, que había anunciado a Cristo y había dicho que él era el enviado, me parece a mí que había como una pequeña manipulación de parte de Juan. Lo que le quiere decir es: si tú eres el que había de venir, ¿qué hago yo aquí preso? O sea, yo te anuncié como el libertador, pero yo estoy preso, me van a matar. ¿Eres tú? Porque Juan el Bautista y todo el mundo esperaba ese que había de venir, ¿verdad? Así que lo que queremos es que usted entienda ese proceso. En Mateo capítulo 2, del 1 al 6, dice, que fue lo que dijimos ahorita, Mateo 2, del 1 al 6, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y cita la escritura que nosotros leímos ahorita. O sea, lo que queremos establecer antes de entrar a los nombres que se le da a Jesús es que está ahí la convicción en el pueblo hebreo de que en algún momento ha de irrumpir en el mundo aquel que los israelitas esperan que sea anunciado como el ungido de Dios, el redentor del mundo, el salvador, el príncipe de paz. Tiene muchos nombres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hijo del Altísimo, bueno, tiene muchísimos nombres. Entonces, eso era parte de la creencia. Esos ancianos que están allí representan
Simeón y Ana, que estaban allí cuando llevaron a Cristo recién nacido a circuncidar al templo, representan el final de un pacto, y el niño que estaba allí representa el nacimiento, el principio del cumplimiento. Ellos representan lo que se esperaba. Estamos esperando al Mesías, estamos esperando al Redentor de Israel. Ellos representaban esa esperanza. El niño que estaba allí representa el cumplimiento. Toda esa historia de ahí en adelante culmina en esa persona que estaba allí en los brazos de María y José. Todo, desde Adán, todo anunciaba que algún día iba a nacer. Le dijeron allá a la serpiente, algún día de la simiente de esta mujer va a nacer uno que te va a pisar en la cabeza a ti. Desde Génesis se estaba anunciando alguien que iba a venir con más autoridad que Satanás, que la soberanía, la autoridad que le habíamos entregado a Satanás cuando decidimos obedecerle y como raza humana perdimos la comunión con Dios, recibimos la muerte espiritual. Alguien iba a venir con la autoridad de reconquistar y de despojar a Satanás de esa autoridad. Y estos ancianos están siendo testigos del cumplimiento de la profecía. Ahora, cuando Ana habla de Jesucristo, se utiliza la palabra la redención, el redentor, la redención. Llegó la redención. Y esas palabras son importantes porque tienen un significado. La palabra redención, en la época en que fue escrita, usualmente se utilizaba para liberar esclavos. Redimir algo es sacar algo que está cautivo, que está confinado, que está cautivo. Se puede utilizar comercialmente cuando usted empeña una prenda, ¿verdad? Entonces usted puso cautiva la prenda y es de esa persona que le dio un dinero a usted por la prenda, a menos que usted pague el dinero para recobrarla. Cuando usted paga el dinero, usted redime la prenda, la saca de la esclavitud, de la posesión del que estaba y usted la recobra. En los tiempos en que se escribió la escritura y en otros tiempos de la historia, se podía comprar la libertad de un esclavo por un precio. Muchos esclavos lograban hacerlo ellos mismos, pero no era fácil porque usualmente los esclavos no tenían salario. Le daba comida y eso y albergue, pero no tenían salario. Pero a veces, a través de la historia, familiares y personas compasivas, aún en los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos y en Puerto Rico, en otros lugares, había gente de dinero que eran gente compasiva, que era gente con un corazón, que entendían que la esclavitud no era correcta y se dedicaban a comprar esclavos para libertarlos. ¿Ellos qué hacían? Los redimían. Los redimían. Así que cuando estamos hablando de redimir, Jesucristo es el redentor, el que redime. Estamos hablando de alguien que liberta a alguien que esté esclavo. ¿Entendido, verdad? Es alguien que no se puede liberar a sí mismo, de alguien que no tiene la manera de salir de una condición y alguien paga por el rescate de él. Eso es lo que quiere decir redimir. Redimir. El pago tenía que ser suficiente para que fuese liberado. No era lo que se pedía, lo que era aceptable, ¿verdad? Lo que era aceptable. Y cuando nosotros hablamos de Jesucristo, la pregunta es, ¿y por qué no podía morir otro ser humano? Si la gente ha muerto, miles de personas por un ideal, han muerto por la lucha de la independencia de un país, han muerto gente para salvar a su familia, se han metido al fuego a sacarlo, se han muerto gente que por un desconocido que se tiran al agua a sacarlo, ha muerto gente que va a luchar en la guerra por lo que sea, ha muerto gente que bueno, por muchísimas cosas. Gente que se va a cuidar a enfermos que tienen enfermedades mortales y ellos lo saben, pero van allí a cuidarlos. O sea, gente dispuesta a morir las hay. Pero ¿y por qué tenía que ser Jesús? ¿Por qué no podía ser un humano que no fuera Jesús? Porque el precio demandaba que la persona que pagase esa rescate no tuviera pecado.
Porque por causa del pecado había llegado la condenación. La esclavitud vino por el pecado. Tenía que ser alguien que no tuviese pecado, alguien que fuera aceptable a Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, cuando se simbolizaba a Cristo por los corderos que se sacrificaban, que se representaban también al que iba a venir a través de la expiación en la Pascua, siempre se decía un cordero perfecto, sin defecto. Siempre. Siempre que se hablaba de un cordero para sacrificio, era un cordero sin defecto. No podía tener una pezuña rota, no podía tener una oreja partida, no podía tener sarna, una enfermedad en la piel, tenía que ser un cordero. Si seguías las instrucciones de Dios, tú tenías que examinar el cordero que tú ibas a llevar al templo para sacrificio, tenías que examinarlo cuidadosamente entre todas tus manadas. Este no, porque le falta aquí yo no sé qué, el otro no, porque este que no tiene nada. Porque representaba que el sacrificio que venía a morir era un sacrificio sin pecado. Sin pecado. Entonces, es importante entender eso porque el pago de la salvación nuestra estuvo en las manos de Dios mismo. Porque no había alternativa. O sea, o Dios lo hacía o no se podía hacer. Vamos a ponerlo de esta manera. O Dios se hacía cargo de nuestros pecados en la cruz por medio de su Hijo sin pecado, echándose los pecados nuestros, o no había manera de sacarnos de esta esclavitud del pecado, porque no había nadie sin pecado para que nos representara en aquel sacrificio. Entonces, eso es bien importante. Vamos a ver algunas, cómo la iglesia, cómo la Biblia describe lo que es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Su naturaleza y cómo es visto Cristo en la gloria, ¿verdad? ¿Qué representa Cristo en los ojos del Padre? En Hebreos capítulo 1, hablando de Jesús, del verso 1 al 4, Hebreos 1 del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea en el antiguo pacto, en estos últimos días, o sea en el nuevo pacto, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Mira lo que es Cristo, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, creador de todo, el cual siendo el resplandor de su gloria del Padre, la misma sustancia del Padre, divino igual que el Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está entonces en autoridad sobre toda la creación. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que cuando estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de un héroe, de un buen hombre, de alguien que era bueno y vinieron unos abusadores y lo mataron. No estamos hablando de un Gandhi mejor que Gandhi, o un Gandhi, un ejemplo de sacrificio. Estamos hablando de Cristo Dios encarnado, con toda majestad, todo poder, todo dominio, con la naturaleza del Padre y con la autoridad y el poder para perdonar nuestros pecados. En Filipenses capítulo 2 lo dice de esta manera, y leemos ahora, Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escucha esto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, quiere decir que era igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se quitó su gloria por un tiempo, se desvistió de su gloria, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, los siervos somos nosotros, tomó forma de nosotros, de esclavo, hecho semejante a los hombres, no con pecado, pero igual que nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. No hay más arriba, no se puede llegar. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que quiere decir es que ese nombre de Redentor, o Cristo te redime,
porque tú te entregas los pecados. Usted lo ha hecho, lo hizo de corazón, usted fue comprado, usted pasó a posesión, usted fue libertado, usted experimentó o recibió una nueva naturaleza, una ciudadanía celestial, que la marca de eso es el Espíritu Santo, la zarra de la herencia. Usted tiene una ciudadanía, usted es coheredero, usted es miembro de la familia de Dios. Si usted no recibe a Cristo y no pasa por no se enfrenta al Calvario, no se enfrenta a su naturaleza de pecado, no reconoce su condición, no se humilla, no pide perdón, no invita a Jesús a su corazón, no le entrega su vida, no importa lo que usted haga, puede ser bautista, venir aquí 4 veces al día, quedarse a vivir aquí en el templo, dormir ahí, puede cuidar enfermos 40 horas semanales, 80 horas semanales, puede darle todos sus bienes a los pobres, puede ser persona sin vicios, buen padre, buena madre, buen ciudadano, y va al mismo infierno que van los que venden droga, los que son gatilleros, porque la Biblia no dice que por ser bueno se puede salvar nadie. La Biblia dice todo lo contrario. Dice que justo no hay ni uno solo, y dice que el que dice que no tiene pecado le dice mentiroso a Dios. Dicen allá en primera epístola de Juan, el que dice que no tiene pecado no solamente es mentiroso, sino que le dice mentiroso a Dios, porque Dios dice que tú eres pecador, que yo soy pecador. Así que cuando se le está llamando a Jesucristo el Redentor, es porque ese nombre no se le puede dar a más nadie. No hay nadie, ni familia de Jesús, ni el papá, ni la mamá, ni los profetas, nadie puede ocupar esa posición. Nadie. Bueno, el apóstol Pedro lo dice tan y tan dramáticamente en el libro de los Hechos, al principio del libro de los Hechos, lo dice de esta manera. Dice en el capítulo 4, dice el apóstol Pedro, versículo 11, 4:11, este Jesús es la piedra reprobada, rechazada por vosotros, los judíos. En aquel tiempo que le estaba predicando Pedro eran judíos. Los edificadores, los que se supone que lo esperaban, lo han desechado, lo mataron. La cual, esa piedra, ese Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo es en una construcción la zapata, el fundamento. Ha venido a ser el fundamento. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Como yo digo, si hubiera sido posible salvarse por sus buenas obras, por demás murió Cristo. Fue un abuso del Padre enviarlo. Porque usted tenía la opción de, usted no necesitaba un redentor, usted es tan bueno, que usted no peca, que usted es tan bueno y tan bueno, que entonces usted se salvaba usted mismo siendo bueno. Pero como eso no es posible, y la Biblia dice que el que viola la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. Acuérdate que Adán por un solo pecado, no fue por 45 pecados, por uno. Si usted vive 800 años y cuando tiene 435 años peca una vez, ya usted no podría entrar a la gloria de Dios. ¿Y cómo puedo entrar siendo imperfecto? ¿Cómo puedo entrar siendo imperfecto cuando soy cristiano? Si no podría entrar con un pecado viviendo 800 años. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a hablar de lo que es estar revestido de Cristo más adelante, para que entiendan lo que acabo de decir ahora con más claridad, ¿verdad? Okay, entonces, lo que Dios le mostró a Simeón, que es el otro anciano que estaba allí, del versículo 25 en adelante, él le llama que él esperaba la consolación de Israel. Así como la redención tiene que ver con nuestra ciudadanía celestial, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la consolación, el ministerio de consolación de Cristo tiene que ver con nuestros padecimientos y sufrimientos, nuestro peregrinar en la tierra. Para haber consolación tiene que haber dolor y pena. Por eso cuando nosotros llegamos a la gloria, toda lágrima es enjugada, todo dolor es quitado, todo
toda tristeza es sacada del corazón. Mucha gente piensa, tenemos unos conceptos de la gloria tan peregrinos y tan poco fundamentados en la palabra. Piensan que si usted se muere y deja unos hijos acá en problemas, que usted va a estar allá en la gloria, allá y los ángeles alabando al Señor y todo, y usted, ay, ¿cómo estarán los hijos míos allá? Juan, ese muchacho que está en vicio, y la otra muchacha que está pasando. Mire, si fuera de eso no sería gloria. Entonces, si usted va a estar todo preocupado allá, usted entra en una jurisdicción donde lo pasado está. No piense que la gente que está allá está sufriendo, porque si están sufriendo ya no hay gloria. La Biblia habla de paz, de gozo, de alegría. Entonces es otra dimensión, es otra. Usted entiende allí inmediatamente que eso es asunto del Señor, que lo debiera entender desde que está acá. Pero allá se entiende eso. Así que Dios le muestra a Simeón y le utiliza el nombre la consolación de Israel. Y la consolación tiene que ver con dolores, penas, sufrimientos, temores, frustraciones, angustias, tristezas. Lo que yo sé que ha visitado a muchos de los que están aquí, de los muchos que nos ven por los medios de comunicación, que quizás en este momento le viene a la mente no solamente angustias y problemas y tristezas del presente, sino que algunos llevan recuerdos amargos de heridas antiguas, de gente que no debió haber estado y no estuvo, de gente que debió haberle amado y lo que hizo fue que lo maltrató, lo humilló, ¿verdad? Lo abandonó, de gente que usted amó y que le pagó mal, de cosas que usted quiso intentar en la vida y no logró, frustraciones y cosas. Y entonces toda esa amalgama de dolores, penas, sufrimientos, tristezas necesita un consolador. Además, principalmente se le dijo a la iglesia que ese consolador era para podernos manejar en medio de la persecución que iba a venir y que está sobre la iglesia. Ese consolador también es el que fortalece a esos cristianos que están muriendo ahora mismo en diferentes partes del mundo. Es el que fortalece a uno en medio de la prueba, ¿verdad? Así que hay que entender ese ministerio, ¿verdad? En Juan 16, el Evangelio de Juan, Jesucristo le habla a sus discípulos de ese Espíritu Santo, a quien se le llama Consolador, que no vino hasta que Cristo nos dio el Espíritu desde el día de Pentecostés en adelante. Juan capítulo 16, del 1 en adelante, Jesús se está despidiendo de sus discípulos, Juan 16, porque va a morir, se está acabando el tiempo. Ya en Juan 14 usted lee que los discípulos, cuando se enteraron de Jesús, de que Jesús les dijo que tenía que morir, ellos se turbaron y se entristecieron. Juan 14. Que ahí es donde le dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes y cuando me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí les recuerda a él eso. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y le dice lo que le va a pasar a la iglesia, le está pasando ahora mismo en muchos lugares. Aquí viene, pero ya está empezando la persecución en América, en Europa. Ya está empezando, pero se va a empeorar mucho más. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Acuérdense lo que está pasando. Todos esos musulmanes que están matando a los cristianos están ganando galardones en el cielo por eso. Allá, ellos matan cristianos allá, porque en la gloria de ellos, hay un pasaje que si tú matas cristianos se te dan unas doncellas, unas cuantas para que tú vivas con ellas allá. Bueno. Así que mientras más matas, más doncellas te dan. Bueno. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Como le dije en Juan 14, habla de eso. Se pusieron tristes. Pero yo os digo la verdad, le dice Jesús a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo,
no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ese Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que, en otras palabras, viene para consolar. Es el consolador, el nombre que se le da ahí, el Paracletos, ahí en ese verso. Y también viene para iluminar, para revelarnos, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que tiene que ver con la obra regeneradora del Espíritu Santo en la mente de la gente, para que entiendan la palabra, para que crean, para que se conviertan, la iluminación del Espíritu, porque sin ayuda de Dios nadie puede venir a Dios. Tiene que haber una iluminación, tiene que haber una intervención divina. A ningún evangelista se le ha convertido nunca nadie. Toda la gente que se ha convertido en la historia ha sido por una intervención divina, porque los muertos no entienden, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Usted puede hablarle a un muerto, le puede hacer cosquilla, le puede hacer chiste y no se va a reír, porque está muerto. Eso es una doctrina donde se pretende, no se quiere aceptar que tenemos libre albedrío para ir al cine, escoger la ropa, enamorarnos de aquella, estudiar, en vez de estudio leyes, estudio medicina, estudio enfermería, voy a ser mecánico. Tenemos libre albedrío para voy al cine, voy a la playa, pero cuando se llega a lo espiritual, estamos muertos. Muertos, a menos que Dios intervenga. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no le trajere. Es doctrina bíblica, algunos no la quieren creer, bueno. Entonces, el asunto es que lo que estamos hablando es que lo que está diciendo Jesucristo aquí es que ese Espíritu Santo, el Consolador, iba a ser enviado cuando Él muriese. Quiere decir que ninguno de los profetas tenía al Espíritu morando en ellos. Ni Juan, ni los apóstoles antes de Pentecostés, que se les sopló el Espíritu, igual que a los profetas se les sopló el Espíritu, para desarrollar un ministerio, para que tuvieran el denuedo para predicar, para que tuvieran la sabiduría y de conocer la palabra, para otras cosas, pero no tenían el Espíritu morando porque Cristo no había muerto todavía. Por primera vez el Espíritu viene a morar a los creyentes el día de Pentecostés. Si yo no me fuere, dice aquí Jesús, no vendría el Consolador. Hasta que yo no me muera y hasta que no me maten, no hay acceso a el Consolador para morar en nosotros. Así que lo que está diciendo Simeón es que está viendo a Jesús en las dos dimensiones. Es el ungido de Dios, el enviado de Dios, ¿verdad? Y es también el Redentor, que vino a redimir, a sacarnos de la esclavitud, pero es también el Consolador. Es el Dios que no solamente te salva, sino que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es el Dios que te dice a ti que tomen las cargas y las pongas en sus manos, que descanses, que dejes caer los dolores, las penas, las frustraciones en las manos de Él. Es el que nos sostiene cuando perdemos un ser querido. Es el que nos sostiene cuando nos diagnostican una enfermedad. Él es el que nos sostiene cuando está el problema económico. Él es el que nos sostiene cuando se rompe una relación con una persona que hemos amado mucho. Es el que nos sostiene cuando un hijo se descarría y vemos cómo camina en caminos de tinieblas y uno como padre, como madre, uno se le encoge el corazón, pero entonces el que conoce dónde está el Consolador, el que tiene la relación, el que ha sido redimido, va a la rodilla, va al clamor y dice: Señor, este dolor es demasiado grande para yo llevarlo. Señor, yo te pongo este dolor en tus manos, ayúdame a cargar este dolor, Señor. Es lo que dice el Salmo 23. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice si es que alguna vez ando en valle de sombra de muerte. No, porque todo el mundo en algún momento va a andar en el valle de sombra o de muerte. Cuando ande en el valle, yo no voy a temer, no porque no haya sombra, no porque no haya muerte, porque en este mundo hay tribulación, dijo Jesús, sino porque tú estás conmigo. Porque en ese medio de ahí, yo voy caminando contigo. Y tú sabes que como pastor, lo que está describiendo David
Está describiendo una realidad que los pastores experimentaban. ¿Qué es el valle de sombra de muerte para una oveja? Porque David está hablando como desde el punto de una oveja al pastor. Jehová es mi pastor, yo soy la oveja. David era la oveja. Y él era pastor de ovejas. Él sabía de qué estaba hablando. El valle de sombra de muerte es que cuando hay un desfiladero, donde tú tienes una muralla aquí, una montaña aquí, otra montaña aquí, es oscuro, es un valle de sombra. Pero es valle de muerte porque es el lugar de emboscada para los animales de presa. Porque ahí no hay amplitud para que se puedan ver con distancia. Ahí está agazapado el león, está agazapado el oso, está el lobo, están agazapados ahí. Las ovejas no se sienten cómodas caminando por desfiladeros. Y el pastor iba silbando, cantando para tranquilizarlas, y tu vara y tu cayado me dan aliento. Le iba dando toquecitos con la vara para que pasaran el valle de la sombra o de muerte. La voz del pastor le permitía a la oveja pasar el valle de la sombra de la muerte con su voz, con su toque de la... No era que no había el valle, no era que no era peligroso, era que el pastor le daba seguridad a la oveja. El pastor le permitía pasar por ese lugar sin caer en una histeria como manada, porque el pastor estaba ahí y escuchaban su voz. Y cuando uno escucha la voz de Dios en medio del dolor, no necesariamente el dolor desaparece inmediatamente, pero ya uno no está solo. Y viene la fuerza que uno no sabe que tenía. Y viene el consuelo que uno pensaba que no existía ya más. Y viene el deseo de seguir adelante cuando uno pensaba que se le acababan las fuerzas. Porque el buen pastor está caminando contigo. Es el consolador. Redentor, el que me liberta, el que rompe las cadenas, el que me liberta del poder del diablo, que quitó el temor a la muerte, porque ahora la muerte ya es una transición hacia una vida mucho mejor. Que me dio una autoridad sobre aquel que tenía autoridad sobre mí, ahora yo tengo autoridad sobre él en el nombre de Cristo. Que está conmigo todos los días, que está contigo y que quiere estar contigo, que todavía no se ha entregado tu vida al Señor. Pero es necesario que ese sacrificio no sea en vano para ti, porque para millones de personas a través de la historia es como si Cristo no hubiera venido, es como si Cristo no hubiera muerto. Muchas aldeas visitó Jesús y muchas de ellas una sola vez. Y la salvación le pasó por la cara. Y algunos creyeron. Y otros se burlaron. Y otros no les interesó. Y no sabían que la gloria de Israel, el deseado de las naciones, el deseado de Dios, el amado de Dios, estaba pasando por su pueblo. Que no esté Dios pasando por aquí en este día y te pase por el lado. Y tú no dobles tu rodilla, como dice Filipenses 2, y reconozcas que alguien murió por tus pecados, que alguien te demanda que le entregues tu corazón y tu vida, que te rindas, que dejes de luchar, que reconozcas que no sabes manejar tu vida, que reconozcas que necesitan un guiador, que reconozcas que no tienes méritos para estar en la gloria venidera, porque eres pecador. Y alguien tiene que hacerse cargo de esa condición, limpiarte de maldad y de pecado, estar revestido de Cristo. Y ya hemos explicado por qué un cristiano, entonces, si la ley condenaba con un solo pecado, y dijimos que lo íbamos a explicar al final, por qué estar revestido de Cristo, que esa es la palabra que usa ahí en la Biblia, en un pasaje, revestido de Cristo en Gálatas, así le llama. Si tenemos que estamos revestidos de Cristo. Revestido, ¿qué es estar revestido? ¿Qué sería estar revestido este púlpito aquí? Yo lo cubro con lámina plástica por todas partes, o con metal, lo que sea. Lo tengo revestido, ya la madera queda cubierta totalmente.
Cuando hablamos de la posición de un cristiano que de corazón le entrega su vida a Cristo, estamos hablando que está cubierto por Jesús. Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro sumo sacerdote. Está cubierto por Jesús. Es que, vamos a suponer que el Padre, representarlo allá arriba, usted está aquí en la tierra y Jesús está cubriéndolo. Usted le confiesa los pecados a Cristo, porque el pecado es abominación a Dios. Le pide perdón. Si usted es cristiano, usted quiere cambiar, confiesa los pecados a Cristo. Pero ese pecado nunca le quita a usted su posición de hijo, porque no llega ya. Se queda, como usted está revestido, se queda en el revestimiento. Por eso Pablo, a la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Corinto, le decía a los santos, a los santificados, a los santos en Cristo Jesús. No era que estaba siendo irónico, no estaba bromeando con ellos. Es que aunque eran carnales, por ser cristianos, eran santificados y santos en Cristo Jesús. Pero es importante ser sincero y entregarle al Señor nuestra vida, nuestro corazón de verdad. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira lo que vamos a hacer antes de despedirnos. Algo un poquito simbólico, pero las cosas simbólicas en la Biblia tienen valor también. Y es que vamos a tomar nuestras penas, dolores, temores, ansiedades, tristezas, que necesitan ser sanadas, que Dios no quiere que camines con ellas, que las sueltes y le dejes en manos del Señor, que confíes en Él. Y vamos a hacer una oración, y al hacerlo usted va a hacer así, como si estuviera entregando algo, simbólico. Pero si no pasa aquí, no importa lo que pase aquí, si no pasa aquí, usted tiene que creer en ese consolador. Usted tiene que estar seguro de que Dios le ama. Usted tiene que estar seguro de que Él está esperando su dolor, su tristeza, su frustración, su ansiedad. Tiene que estar seguro que Él, cuando vino no solamente para redimirlo, sino para llevar sus cargas. Y usted va a repetir conmigo estas palabras, así entregando. Señor Jesús, tú me advertiste que en el mundo había tribulación, y yo he descubierto la realidad de que tu palabra era verdad como siempre. En estos momentos, de forma simbólica, yo tengo mis penas, dolores, angustias, resentimientos en mis manos. Yo quiero ser libre, yo quiero ser sanado. Tú dices que tú estás dispuesto a llevar mis cargas, y yo te las entrego en este momento, y te doy gracias, porque ya no tengo que andar con esto. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Se puede poner de pie. Vamos, que ahorita va a estar mucho rato sentado. ¡Aleluya! Tengo un swing que no suena rock and roll, sabroso como la salsa aunque no tiene bombón. Es que tengo un swing Amén. que no suena rock and roll, Porque mi gozo viene del cielo. salsa aunque no tiene bombón. Traigo el corazón lleno de alegría, porque cada día disfruto su favor. Él me llena de su amor, a mi quinto pone danza, mi sonero es alabanza, y contento vivo yo. ¡Hey! Que no suena rock and roll, Porque Dios es bueno. sabroso como la salsa aunque no tiene bombón. Es que tengo un swing que no suena rock and roll, sabroso como la salsa aunque no tiene bombón. No se puede contener tanta alegría.
Solo espero que algún día disfrutes de una vida llena, que se te meta por la pena para que sanen las heridas y junto a tu bella familia tengas swing de vida plena. Tiene güiro y tiene timba, tiene cadencia y sabor, se distingue por su esencia y la secuencia el seguidor. Cuando la trompeta suena, le contesta hacia el trombón. Los bombos son la base y ese quinto da sabor. Y es que tengo un swing, es que tengo un swing, es que tengo un swing. Y la vida alzada como los calderitos de la nada. Yo no sé lo que va a pasar, pero Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, todo va a estar bien. ¡Aleluya! Es que esto es otro asunto. Es sabor con alabanza. Si tú quieres, acéptalo. Si tú quieres, también danza. Y es que tengo un swing, es que tengo un swing, es que tengo un swing del cielo. ¡Aleluya! ¡Vamos, Yuri! ¡Dios es bueno! Tres panderos que repican y que avanzan. Aunque no tiene bongo, Como mi plena ninguna, que me llena de esperanza. Tiene años, tiene historia. aunque no tiene bongo, No me impide dar la gloria. aunque no tiene bongo, A Jesús va mi verso y mi canción. Que lo adore aquí el plenero. Vamos, Yuri. aunque no tiene bongo, aunque no tiene bongo. Porque nuestra confianza tiene que estar en el Rey de Reyes. Y Él prometió que estará con nosotros todos los días, hasta el fin. No importa lo que diga la gente por ahí, que tu gozo, que tu alegría sea en el Señor. Amén.